Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a empezar a hacer los problemas este, que fueron los que por ahí generaron mayor dificultad, ¿sí? Bueno, el primer problema era el de las baldosas, ¿sí? El problema, decía número 28, ¿sí? Ustedes tenían, eh, decía que 3/8 de las baldosas de un patio estaban pintadas de rojo. Entonces vamos a anotar por acá, las de rojo eran 3/8, ¿no? Y por otro lado tenían otra parte de las baldosas que estaban pintadas de blanco, ¿sí? Las de blanco eran, según el problema, las 5/12 partes. 5/12 partes. Entonces, la primera pregunta que les hacía acá el problema era si había más baldosas blancas que rojas, ¿sí? Yo así, con estos números, con estas fracciones, no puedo comparar a ver si hay más rojas que blancas, ¿no? Si estos números fueran unos números naturales, ¿no? Enteros, ahí sí podría decir, ¿no? Si me dice, por ejemplo, a ver, ¿qué hay? Saco el denominado de acá, 3 baldosas rojas y 5 blancas, claramente nos damos cuenta que hay más baldosas blancas que rojas, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de fracciones, siempre para poder comparar una cosa con otra, tengo que recurrir a las fracciones equivalentes. Entonces, lo que yo tenía que hacer acá en principio, para responder la pregunta A de este problema, era encontrar, tanto para las baldosas rojas como las blancas, unas fracciones que sean equivalentes en donde tengan el mismo denominador, ¿sí? Bueno, todos los que lo hicieron bien, digamos, coincidieron en que el denominador entre el 8 y el 12, que sería el MCM, ¿se acuerdan que buscábamos el mínimo común múltiplo? Era el 24, ¿verdad? Entonces, para las baldosas rojas yo decía que, bueno, ponía el denominador 24, ¿sí? Que lo iba a obtener haciendo qué cuenta, haciendo 8 por 3, ¿sí? Si yo multiplico por 3 me da 24. Entonces, el numerador también lo tengo que multiplicar por 3. Entonces, en el número que voy a poner arriba me va a quedar 9. ¿Sí? Entonces, la parte de las baldosas que son rojas serían 9/24A. ¿Sí? Bueno, el mismo procedimiento tenía que hacer para encontrar la fracción equivalente para las baldosas blancas. ¿Está bien? Pero en este caso, para obtener como denominador el 24, lo que iba a hacer era multiplicar por 2, ¿sí? Porque el denominador que yo tenía era 12, entonces al multiplicar por 2 obtengo el 24. Entonces, para que la fracción sea equivalente, el numerador también lo tengo que multiplicar por 2 y me quedaba 10/24 la parte de las baldosas blancas. Entonces ahí ya está. Ahora sí puedo comparar el color rojo con el blanco de las baldosas. ¿Por qué? Porque para poder comparar y ver cuál es más grande que la otra, necesariamente tenía que buscar las fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces acá se ve claramente que hay más baldosas blancas que rojas, ¿verdad? Porque esta fracción es 10/24 y esta es 9/24. Esta es más grande que esta. Entonces así se hacía la primera parte. ¿Está bien? La mayoría, creo que todos, no recuerdo ahora si hubo acá algún inconveniente. Lo que sí vi que varios lo resolvieron a través de porcentajes, ¿sí? Que no era la idea, pero bueno, no estaba mal la resolución. Yo igual las vi, las corregí, les puse bueno, que el problema en realidad se resolvía por fracciones equivalentes porque
justamente es el tema que estamos viendo, ¿no? Fracciones. Cuando veamos porcentajes, quizás aparezca algún problema así, donde ustedes tengan que resolver a través de porcentajes. Pero estuvo muy astuta la idea igual, ¿sí? Y muy bien, ¿eh? Así que, pero bueno, la idea era que practiquemos esto, ¿no? Que estábamos viendo, el tema de las fracciones equivalentes. Bueno, ¿alguna duda? Esto está claro, ¿no? Ahora además, perfecto. Esta cantidad de baldosas no son la totalidad de baldosas. O sea, que después pregunta qué parte de las baldosas son blancas o rojas, dice, ¿no? O sea que lo que tenía que hacer acá era simplemente para contestar la parte B del problema, era sumar estas dos fracciones equivalentes que tenían el mismo denominador, ¿no? O sea que la respuesta B era simplemente hacer, bueno, si tengo 9/24 partes de baldosas rojas y le sumo las 10/24 partes de baldosas blancas, me va a dar una cantidad en fracción que van a ser las baldosas que son blancas o rojas, ¿sí? Esto me daba 19/24. ¿Es verdad? Esto no hay dudas acá, me parece, ¿no? Y después la pregunta era, la C decía, ¿qué parte de las baldosas no eran blancas ni rojas? O sea que, fíjense, para llegar al entero acá, que sería, ¿cuál sería la fracción aparente que representa al entero en esta situación? A ver, ¿alguien se anima a decirme cuál sería la fracción aparente que representa al entero? O sea, para encontrar la parte de las baldosas que no son ni blancas ni rojas, que era el punto C, yo lo que tenía que hacer acá era al entero, a 1, restarle los 19/24, ¿no? Entonces, acá lo puedo hacer. ¿Cómo? A ver. Podría decir que el entero en realidad es 24/24, que sería la fracción aparente, o podría buscar un común denominador entre el 1 que tengo debajo del 1 y el 24. Es lo mismo eso, ¿sí? Cualquiera de las dos formas estaría correcto al hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo uso la segunda que dije, común denominador 24, entonces ahora hago 24 dividido 1 me da 24, 24 por 1, 24, ¿no? Menos 24 dividido 24 me da 1, 1 por 19 me da 19. Entonces, ahí ya está, porque hago la cuenta en los numeradores y esto me daba 5/24. ¿Sí? Era la respuesta a la pregunta que decía qué parte de las baldosas no eran ni blancas ni rojas. ¿Está bien? Y por último, la pregunta D decía si eran más de la cuarta parte de las baldosas, ¿sí? O sea, se refería en realidad a las baldosas, ¿cómo es? Que no eran ni blancas ni rojas, ¿no? O sea, preguntaba, la pregunta es 5/24. Vamos a hacerlo acá. A ver, 5/24, que representaba a la parte de las baldosas que no eran ni blancas ni rojas, es mayor a 1/4, que sería, ¿cómo es? La cuarta parte de la totalidad de las baldosas. Bueno, para poder comparar esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A 1/4 le tengo que buscar la fracción equivalente con denominador 24, ¿verdad? Eso es lo que tenía que hacer acá. Entonces, ¿cuál es la fracción equivalente a 1/4 con denominador 24? Para encontrarla lo que tengo que hacer es multiplicar por 6. ¿Sí? Porque siempre empiezo por el denominador. Entonces hago 6 por 4, 24. Ponemos el 24 aquí.
Y ahora multiplico por 6 también el numerador. Como era un 1, ¿sí? Pongo un 6. Entonces, fíjense, 5/24 ¿es mayor que 6/24? ¿Qué dicen ustedes? No, claro. Es menor, ¿no? Claro, es al revés, es menor. Entonces ahí ya estaba contestando la pregunta, que era si las baldosas que no eran ni blancas ni rojas, que serían los 5/24, me preguntaba era, si eran más que la cuarta parte de las baldosas. Y acá, ¿qué voy a decir? No, no son más, son menos. ¿Sí? Entonces acá tenía que contestar que no, que eran menos. ¿Sí? Bueno, eh, en general lo hicieron bien, ¿sí? Pero quería aclarar cómo se hacía para aquellos que lo hicieron por porcentaje, ¿sí? ¿Hay alguna duda con este, chicos? Bueno, bárbaro. Después el otro problema era el de las entradas para la película, ¿sí? Que preguntaba, te daba un cuadro que decía en fracciones, la fracción de venta por día, ¿no? O sea, decía que el lunes se habían vendido un sexto de la cantidad total de las entradas, el martes 2/9, bueno, y así, ¿no? El miércoles 2/15, el jueves 1/5 y el viernes 1/9. Entonces la pregunta era, ¿qué día de la semana se vendieron más entradas? Y todos, me parece bárbaro que lo hicieron bien, coincidieron en que el día de mayor venta fue el martes, ¿sí? Pero bueno, un poco para llegar a esta respuesta, tuvieron que usar también fracciones equivalentes, ¿es verdad? Hay algunos que también lo hicieron por porcentaje. Pero bueno, ¿cómo hacíamos esto? Para encontrar fracción equivalente, el denominador que utilizaron entre un sexto, vamos a anotar todos los días. El lunes era un sexto, voy a poner la letra L. El martes era 2/9. Bien, después, el miércoles se habían vendido 2/15. Después teníamos el jueves y el viernes, ¿sí? Decía que el jueves se habían vendido 1/5 de las entradas y que el viernes se había vendido 1/9, ¿sí? Bueno, entonces, para poder comparar entre todas estas fracciones, yo tenía que encontrar un común denominador para todas, ¿sí? Y ese denominador iba a ser un múltiplo en común de todas estas fracciones. Bueno, todos coincidieron en que ese común denominador era ¿cuál? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? 90, muy bien, ¿sí? 90 era el común denominador de todas estas fracciones. Entonces, voy a colocar el 90 en todos los denominadores para encontrar la fracción equivalente ahora para cada una de estas fracciones, ¿verdad? Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es pensar, a ver, si yo en los días lunes tenía un 6 y ahora puse un 90, ¿por qué número multipliqué ese 6? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿por qué número lo multiplicaron? Me parece que es por 15, ¿verdad? Si yo hago 15 por 6 me da 90. Entonces, el 1 que está arriba también lo tengo que multiplicar por 15. Entonces me va a quedar 15 por 1. Esto significa que, supongamos que la cantidad de entradas era 90, no me lo aclara ahí. Entonces yo podría decir que el día lunes se vendieron 15 entradas de las 90 que había para la función de la película. ¿Se entiende? ¿Y cuántos se vendieron el día martes? A ver,
Si yo tenía un 9 acá en el denominador y ahora tengo un 90, significa que este 9 lo multipliqué por 10. Entonces, el 2 que tengo en el numerador también lo voy a multiplicar por 10 y me va a quedar 2 por 10, 20. Esto quiere decir, claro, que el martes, de las 90 entradas que había para la función de la película, se vendieron 20. ¿Sí? Y así tengo que hacer con todos los casos, ¿no? El día miércoles tenía 15 y ahora tengo 90 por 6, muy bien. Entonces el 2 por 6 me da 12. ¿Sí? El día jueves tenía un 5, para llegar a 90 lo multipliqué por 18. Entonces el 1 que está arriba también por 18. Bueno, y el viernes tengo que hacer lo mismo, pero ahora voy a multiplicar este 9 por 10. ¿Sí? Entonces el 1 que está acá también lo voy a multiplicar por 10 y me queda 10. ¿Sí? Entonces, acá ahora sí, como todas tienen el mismo denominador, ahora yo puedo decir que el lunes se vendieron 15 entradas de las 90 que había, por ejemplo, ¿no? No me dice que eran 90, pero tengo que comparar con un número en el denominador que sea igual. El martes se vendieron 20, el miércoles se vendieron 12, el jueves se vendieron 18 y el viernes se vendieron 10. Entonces, claramente, si la pregunta es ¿qué día de la semana se vendieron más entradas? Se ve claramente que es el martes el día, ¿no? Porque se vendieron 20 de las 90 que había. Y ahí no preguntaba, pero si yo les pregunto ¿qué día de la semana se vendieron menos entradas? ¿Qué día me van a decir ustedes? Me alegro, Luciana, que te hayas podido conectar. Muy bien, Carla, el viernes. Claro, ¿sí? El viernes, ¿por qué? Porque el numerador más chico lo tiene este día, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo todas las fracciones equivalentes con el mismo denominador, yo ya puedo hacer comparaciones entre un día y otro. Si no, no puedo, porque si yo le digo, a ver, esto es lo mismo que yo les pregunte, ¿un sexto es menor o mayor a 2/9? Bueno, ustedes así a simple vista no me lo van a poder decir. Lo que tienen que hacer es o encontrar la fracción equivalente o encontrar las expresiones decimales, ¿sí? Entonces, bueno, otra forma de resolverlo podría haber sido encontrando para cada una de estas fracciones su expresión decimal, ¿no? Y comparando los números decimales. Pero bueno, al trabajar con comas a veces es medio emborroso, porque no siempre los decimales tienen cifras finitas, me refiero finitas a una cierta cantidad de cifras. A veces me encuentro con que algunos números decimales tienen infinitas cifras, ¿sí? Entonces, acá se complica un poco. Entonces, bueno, esta es la mejor manera de trabajar ahora este tipo de problemas, ¿sí? Entonces ahí quedaba, ¿cómo es? La respuesta de la parte A era el martes, ¿sí? Y ahora la pregunta B decía, ¿qué parte de las entradas se vendieron en la semana? ¿No? Entonces, bueno, acá era lo mismo que el tema de las baldosas blancas y rojas, ¿no? Para encontrar qué parte de las entradas representa todo esto, porque pudo haber pasado que también hayan quedado entradas sin vender, que era un caso, por ejemplo, ¿no? Si yo ahora sumo, a ver, 15/90 más 20/90 más 12/90 más 18/90 más 10/90, ¿sí? Vamos a hacer esa cuenta acá, sería 15 más 20 más 12 más 18 más 10 sobre 90, ¿sí? Me va a dar la fracción que corresponde a las entradas vendidas. ¿Se entiende? Esta fracción, el resultado que me dé acá, me va a dar la fracción que corresponde a las entradas vendidas. Bueno, esta suma de los numeradores me da
75/90. ¿Sí? Entonces, ahí estaría respondida la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué parte de las entradas se vendieron en la semana? Bueno, 75/90. Si yo simplifico esa fracción, puedo expresarlo como fracción irreducible esa respuesta también, ¿sí? Y de paso acá vamos a practicar el tema de la simplificación. A ver. Entonces, la pregunta B, la respuesta sería, bueno, 75/90, ¿no? Pero yo si quiero lo puedo expresar como fracción irreducible. ¿De qué manera? Simplificando el numerador y el denominador. Y esto lo voy a remarcar porque acá hubo varios inconvenientes en la simplificación. Hubo algunos, en general estuvo bien, pero voy a decir que hubo algunos que hicieron lo siguiente. Simplificaron el numerador por un número y el denominador por otro, que eso no estaría bien, porque en realidad me estaría dando cualquier valor acá de fracción, no me estaría dando una fracción equivalente y más chica que, ¿sí? O sea, algunos hicieron eso, ¿sí? Dijeron, bueno, a ver, el 75 lo divido por 5 y el 90 por 2. Eso no está bien, ¿sí? Porque al simplificar, lo que tienen que hacer es dividir el 75 y el 90 por un mismo valor, ¿sí? Bueno, yo voy a elegir el número 5, ¿sí? Podría haber sido el 15, por ejemplo, que también es un divisor de ambos, ¿sí? Pero bueno, yo voy a elegir el 5. Entonces, ¿ahora qué hago? 75 dividido 5, vamos a hacerlo así. Dividido 5. Entonces voy a dividir a los dos por 5. Entonces 75 dividido 5 me da 15. ¿Está bien? Y 90 dividido 5, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 90 dividido 5? Hagamos la cuenta, a ver. 90 dividido 5, bueno, esto me da 18. Yo la hice rápidamente así. Entonces esto me quedaba 15 sobre 18, ¿sí? Pero yo podría seguir simplificando. Sí, porque fíjense que tanto el 15 como el 18 son múltiplos de 3. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dividir a los dos por 3. ¿Está bien? Entonces ahora hago 15 dividido 3 me da 5. Y 18 dividido 3 me da 6. Entonces, esta fracción que encontré acá es la fracción irreducible. Se llama irreducible porque no se puede simplificar más, ¿sí? No se puede reducir más. Entonces, yo podría decir ahora que la parte de las entradas que se vendieron en la semana era 5/6, ¿no? O decir, se vendieron 5/6 de la totalidad de las entradas. ¿Lo ven? Entonces, claramente de acá sale la respuesta del C. ¿Cuál es la parte de las entradas que no se vendieron? Sería lo que le falta, 5/6 para llegar a un entero, ¿no? ¿Y cuánto es lo que le falta? ¿Qué opinan? Si yo parto de esta, ¿sí? Que ustedes lo hicieron con el denominador 90. Las que se vendieron eran 75/90. Para calcular las que no se vendieron, ustedes yo vi que hicieron esta cuenta, ¿no? 1 menos 75/90. ¿Está bien? Bueno, cuando resolvieron esto les dio 15/90, 15 sobre 90. Algunos se confundieron acá y pusieron 25, pero fue un error por ahí o de apurado, pero no fue un error de cuenta, ¿sí? Entonces, al hacer 1 menos 75/90 le da 15/90. Entonces, a ver,
Ahora este 1590 también lo puedo simplificar, ¿sí? ¿Lo puedo dividir por 5? Sí, lo puedo dividir por 5. Entonces, si divido por 5, esto me va a dar en el numerador un 3 y en el denominador 90 dividido 5 me da 18, ¿sí? Pero 3 sobre 18 también puedo seguir simplificando. Por 3 también, ¿no? Porque tanto el 3 como el 18 son múltiplos de 3. Entonces, simplifico acá y esto me da en realidad un sexto. Era lo que yo quería que ustedes me digan, ¿no? O sea, fíjense, si 5 sextos era la fracción de las entradas que se vendieron en la semana, bueno, la fracción de las entradas que no se vendieron es lo que le falta a 5 sextos para llegar al entero, que sería un sexto. ¿Se entiende, chicos? Bueno, vale. Bueno, y por último, la parte de, acá había en realidad una pequeña complicación, porque, a ver, porque decía qué parte de las entradas falta vender antes del jueves, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que tenían que hacer era, en principio, sumar las entradas que se habían vendido el lunes, más las del martes, más las del miércoles, más las del jueves, ¿no? Bueno, yo ahora borré todo en el pizarrón, pero creo que eran, si no me equivoco, 36 sobre 90, ¿no? Puede ser. Bueno, no importa, lo hago de nuevo, a ver. El lunes teníamos un sexto que era el equivalente a 15 sobre 90. El martes yo tenía 2 novenos que era el equivalente a 20 sobre 90. El miércoles yo tenía 2 quinceavos en las entradas y el equivalente iba a ser 6 por 2, 12, 12 sobre 90. ¿Sí? Y el jueves era un quinto y el equivalente iba a ser, multipliqué por 18, entonces me iba a dar 18,90. Entonces, el viernes no hace falta que lo ponga porque acá me dice qué parte de las entradas faltaba vender, qué parte de las entradas faltaba vender antes del jueves, ¿sí? Antes del jueves. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, alguien que lo haya hecho, ¿cómo lo hizo? A ver, si tienen la actividad a mano, ¿no? Alguien que se anime. ¿Antes del jueves a qué se refiere? ¿Qué día se refiere antes del jueves? Los numeradores, bien. ¿Pero de qué días? Si te dice antes del jueves, sería lunes, martes. Muy bien, muy bien. Entonces, sumó acá, sí, la compañera, ¿no? Y esto le dio, fíjense, vamos a hacerlo acá, a ver. 15,90 más 20,90 más el miércoles era 12,90. Si yo hago esta suma, esto me da 47,90, ¿no? ¿Es verdad? Pero esta fracción representa, bien, esta fracción representa lo que se vendió entre lunes, martes y miércoles. Pero en realidad la pregunta es,
qué parte de las entradas falta vender antes del jueves, ¿no? O sea, esto ya se vendió. ¿Cuál es la parte de las entradas? Sí, te escucho. Correcto, o sea que vos hiciste 90 menos 47, ¿sí? Sobre 90, ¿no? Y el resultado te daba 43,90, ¿sí? Esta era la respuesta a la pregunta que D, ¿sí? Entonces, faltan vender 43,90 avos, ¿sí? Esa es la parte de la... ¿Te perdiste? Vamos de nuevo, a ver. Esta era la pregunta D, ¿sí? La pregunta decía, ¿qué parte de las entradas faltaba vender antes del jueves? ¿Sí? Entonces, a ver. Yo puedo pensarlo al revés, en principio, ¿no? Puedo pensarlo como qué parte de las entradas se vendieron antes del jueves, ¿entendés? Porque la pregunta, en realidad te pregunta las que no se vendieron. Pero yo lo voy a pensar al revés, que es como lo pensó la mayoría. ¿Qué parte de las entradas se vendieron antes del jueves? ¿No? Bueno, entonces, fíjate que el lunes se vendieron 15,90 avos, el martes 20,90 avos y el miércoles 12,90 avos. Las del jueves no las incluyo porque las del viernes menos, pero las del jueves no las incluyo porque dice antes del jueves, que antes del jueves sería lunes, martes y miércoles. Entonces, ¿qué hago con estos tres datos? Los sumo. Entonces, al sumarlo, esto me da 47,90 avos, que me representa la fracción de las entradas que se vendieron antes del jueves. ¿Me seguís? Estas son las que se vendieron antes del jueves. Pero yo necesito calcular las que no se vendieron. ¿Se entiende? Entonces, para saber las que no se vendieron, tengo que hacer 90 menos 47. ¿Sí? Porque esto ¿de dónde sale? Esto que está acá. Esto sale a ser, en realidad, 1 menos 47,90 avos. ¿Sí? Y acá sale de restarle al entero la fracción de las entradas que se vendieron antes del jueves, para que me dé como resultado las que no se vendieron antes del jueves. ¿Entiende? Entonces, fíjense, si yo esto lo resuelvo, la resolución es esta que está acá. ¿Sí? O sea, como un denominador 90, porque debajo de este 1 es como si hubiese un 1. ¿Sí? Se ve ahí, ¿no? Sí. Hago sombra de paso, porque hay como una claridad ahí. Entonces, fíjense, 90 como un denominador. Entonces ahora hago 90 dividido 1, 90. 90 por 1, 90. Es el 90 que puse acá. Y ahora hago, a ver, 90 dividido 90 me da 1, 1 por 47 me da 47, que es el 47 que puse acá. Hago la resta y ya está. Y ahí encontré el resultado. ¿Quedó un poquito más claro? Perfecto. Bueno, y por último, en relación a esta actividad, por último, ojo en el procedimiento para multiplicar y dividir. Bueno, a ver. Para multiplicar no tuvieron inconvenientes, ¿sí? Hubo muchos que, acá fíjense la consigna, decía resolver las siguientes multiplicaciones simplificando previamente cuando sea posible. Hubo muchos que no simplificaron previamente. Por ejemplo, en el 30A tenían esta fracción. Era 24 por 5,32. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que simplificar previamente, si me lo pide, lo tengo que hacer. ¿Está bien? Si no lo hago, y lo hago bien el ejercicio,
no es que yo le voy a poner mal, está mal, porque lo hicieron bien, por otro camino capaz, o de otra manera. Pero no están haciendo lo que pide el ejercicio. A ver si se entiende. Esto es lo mismo que al resolver estos problemas que vimos recién por porcentajes. Yo las clases anteriores no les expliqué porcentajes, entonces les expliqué fracciones equivalentes. Entonces la idea es que ustedes practiquen lo que yo les expliqué. ¿Se entiende, chicos? No significa que después ustedes en la vida resuelvan los problemas de otra manera. Está perfecto eso, porque uno va adquiriendo herramientas, ¿sí? En el transcurso de los años. Cuando ustedes estén en tercero, en cuarto, bueno, esto en la matemática, estas cosas ya las habrán visto y van a disponer de diferentes herramientas para ir resolviendo, ¿sí? Pero bueno, la idea ahora era que practiquen las fracciones equivalentes. Y con esto también, con las consignas también. Y les vuelvo a remarcar por qué es conveniente siempre simplificar. Fíjense que de hecho a las pruebas me remito, como se suele decir, los que no simplificaron previamente y multiplicaron directamente, obtuvieron una fracción más grande acá. Bueno, yo al corregir me di cuenta que esa gente que lo hizo así cometió errores en la simplificación. Y esto es lo que yo les decía, ¿sí? Con la experiencia y las correcciones de años, uno se va dando cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, fíjense que si yo simplifico primero, voy a simplificar cruzado, ¿no? El 24 y el 32, ambos números son múltiplos de 8, por ejemplo. Entonces, yo voy a dividir a los dos por 8. Si yo hago 24 dividido 8, el resultado es 3. Entonces voy a poner 3 acá. Ahora si hago 32 dividido 8, el resultado es 4. Una vez que terminé de simplificar, multiplico derecho. 3 por 5 me da 15 y 1 por 4 me da 4. ¿Sí? Y este era el resultado. Entonces, me da una fracción que es irreducible, porque yo ya simplifiqué, ¿sí? Y acá ya está, ya terminé. En cambio, de la otra manera, si yo no simplifico previamente, hagámoslo para que vean la diferencia, yo tengo 24 por 5 sobre 32. Al no simplificar previamente, lo que tengo que hacer es multiplicar derecho, ¿no? Entonces, al multiplicar derecho, bueno, acá ya tengo la primera complicación. Yo ya tengo que hacer una cuenta de multiplicar acá, ¿no? 24 por 5. Donde yo al hacer la cuenta puedo equivocarme o no, ¿no? Lo ideal sería que no, pero siempre está la posibilidad. Entonces, 4 por 5, 20, pongo el 0, me llevo 2, 5 por 2, 10, y 2 que me lleva 12. Entonces, esto me daría 120, ¿no? Y después en el denominador hago 1 por 32 y esto me da 32. ¿Está bien? Entonces, fíjense, al resolver de esta manera, yo obtuve una fracción con números más grandes que ahora voy a tener que simplificar, ¿sí? Que no es lo mismo que simplificar el 24 y el 32 que ahora simplificar el 120 y el 32. Porque al ser números más grandes, quizás tenga que simplificar varias veces. Y acá es donde suelen cometer los errores. De hecho, en las correcciones se los marqué. ¿Se entiende la diferencia? Acá, bueno, yo por ejemplo, si voy a simplificar, podría simplificar por 2, entonces voy a obtener 60 y acá voy a obtener el 16. Voy a simplificar de nuevo por 2, entonces acá voy a obtener el 30 y en el denominador el 8. Y tendría que simplificar de nuevo por 2 y acá me va a quedar 15 sobre 4. Que ahí sí llego al mismo resultado. Pero fíjense la cantidad de veces que yo simplifiqué. Simplifiqué 1, 2, 3 veces para llegar a este número. Cuando acá en realidad simplifiqué una vez sola. ¿Lo ven? Por eso tengan en cuenta esto de simplificar siempre previamente, ¿sí?
Cuando ustedes avancen un poquito más y resuelvan cálculos combinados, van a ver que esto es crucial para la resolución. Porque si no, les van a quedar fracciones con números enormes. ¿Está bien? Bueno, esto es todo con respecto a esta actividad. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de algo que por ahí no explicamos o les quedó alguna duda al respecto? Si no, paso rápidamente a la siguiente actividad. Pregunten, sin miedo. ¿No? Ah, lo de las... Está bien. Bueno, eso es de la actividad anterior, sería de la 13, ¿no? Vos te referís a representar una fracción o varias fracciones en la misma recta. Bueno, hagamos un ejemplo rápidamente. A ver, supongamos que yo tengo las siguientes fracciones. 2/3, 1/6 y 3/2. ¿Sí? Y yo las quiero representar en la recta numérica. Entonces, habíamos dicho en las clases anteriores que para poder representar las 3 fracciones en la recta numérica, yo iba a tener que utilizar las fracciones equivalentes. ¿Sí? Porque si no, yo iba a tener que dividir la misma recta en la cantidad de partes que me indica cada fracción. Se me haría un lío bárbaro. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver. Por ejemplo, supongamos esta recta que estoy haciendo acá. Primero voy a encontrar las fracciones equivalentes a estas 3. A ver. Todas, me conviene que todas tengan el denominador 6, ¿no? Porque 6 sería el mínimo común múltiplo entre las 3 fracciones, ¿verdad? Fíjense que acá tengo un 3. Para llegar a 6 tengo que multiplicar por 2 la fracción, ¿sí? Entonces 3 por 2, 6, 2 por 2 me da 4. Acá lo mismo, para llegar a 6 tengo que multiplicar ahora por 3, ¿verdad? 3 por 2, 6, muy bien, y 3 por 3 me da 9. Y esta me queda como está, porque ya tiene el numerador 6, ¿sí? El denominador 6, perdón. Entonces, las fracciones que yo voy a representar ahora son estas 3 que remarqué acá. 4/6, 1/6 y 9/6. Fíjense que como todas tienen el mismo denominador, ahora yo voy a venir a la recta y voy a dividir cada entero me refiero a el segmento que va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, en la cantidad de partes que me indica el denominador. ¿Sí? Ustedes en la hoja cuadriculada es más fácil, porque pueden contar cada partecita de esa como un cuadradito, ¿no? Entonces, cada 6 cuadraditos ustedes estarían marcando el 1, después cuentan 6 cuadraditos más y marcarían el 2, y así. Acá se me complica un poco en el pizarrón, pero bueno, utilizo una escala, ¿no? Donde cada partecita de esta sería el equivalente al cuadradito de la hoja cuadriculada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consigna? Bueno, yo al entero, al primer entero, que va del 0 a 1, lo voy a dividir en 6 partes. Bueno, en este caso sería acá. Vamos a hacerlo más chico, porque si no, a ver, lo voy a dividir en 6 partes. Supongamos que el 1 está acá. Entonces, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y entonces ahora acá, esto me va a permitir a mí representar esta fracción, que sería 1/6. Entonces del 0 me voy a mover la cantidad de partes que me indica el numerador. O sea que de acá del 0 me muevo 1 hacia la derecha y marco el 1/6. ¿Sí? Y ahí ya estaría representado. ¿Y ahora cuál más tengo que representar? El 4/6.
Entonces ahora, si este era un sexto, de acá cuento 3 más. O puedo empezar de nuevo del cero, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces acá sería el 4 sextos. ¿Se entiende? La que me queda por representar sería esta, que es una fracción impropia, donde el numerador es más grande que el denominador. Entonces, al igual que cuando representábamos con las barritas de chocolate, no me alcanza, ¿no? Del 0 al 1. Voy a tener que tomar un entero más, a ver si se alcanza a ver ahí, sí, y dividirlo de nuevo en 6 partecitas, ¿sí? Entonces acá tenía el 1, acá tengo el 2, este otro entero lo divido en 6, y ahora fíjense, tengo que tomar 9, entonces puedo empezar del 0 y contar 9, o puedo empezar a contar desde el 1 porque yo sé que acá, ¿cuántas voy a tener? 6 sextos en el 1, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo del 0, a ver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá me quedaría representado el 9 sextos. ¿Sí? ¿Quedó más claro esto? Siempre tengo que buscar fracciones equivalentes que tengan todas el mismo denominador para poder representar en la recta. Si no, no puedo hacerlo, chicos. ¿Sí? Lo puedo hacer a ojo, por ahí, pasando las fracciones a expresión decimal, pero no va a ser una representación exacta. ¿Sí? De esta manera a mí me queda más perfecta la cosa, como quien dice. ¿Quedó más claro? Muy bien. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a pasar a explicar que no es ni muy difícil ni muy extenso, es breve, ¿sí? La potenciación y radicación, para que puedan hacer la actividad que les subí, ¿sí? Potenciación y radicación de fracción. Entonces, con respecto a la potenciación, ¿sí? Para elevar una fracción a un exponente, lo que hay que hacer, supongamos que yo tengo una fracción cualquiera a b elevado a un exponente n, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer para resolver esto es elevar el numerador y el denominador a ese exponente, ¿sí? Esto parece chino básico con las letras, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer con un ejemplo para que se entienda. Lo que pasa que en la matemática las letras se utilizan para generalizar, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que esto con letras sirve para cualquier fracción numérica que yo tenga, ¿sí? Ahora, si yo no puedo poner que esto sirve para un medio, para un cuarto, para 2/3, para 3/4. Cuando se repite el procedimiento para todas las fracciones, se generaliza con letras la matemática, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a dar un ejemplo de todos los casos posibles. Por ejemplo, a ver, una fracción que puede ser un medio elevado a la 3. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para resolver un medio elevado a la 3? Vamos a hacerlo acá abajo. Lo que tengo que hacer es hacer lo que me dice acá el procedimiento, ¿no? Este exponente lo voy a distribuir para el numerador y para el denominador. Entonces, esto me quedaría en realidad 1 elevado a la 3 sobre 2 elevado a la 3. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es resolver en forma individual cada cuenta. 1 elevado a la 3 me da 1, porque recuerden que la potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación. ¿Se acuerdan eso? O sea que si yo eso lo escribo acá, 1 elevado a la 3 es lo mismo que hacer 1 por 1 por 1. ¿Está bien? Y esto al hacer 1 por 1 por 1. Claro, exactamente, muy bien.
Este es un error muy común que suele aparecer, ¿sí? Por ejemplo, por eso esto hay que remarcarlo bien, ¿sí? Recuerden, la potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de un mismo número. O sea que si yo ahora tengo que hacer 2 a la 3, no es 2 por 3. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? 2 a la 3 no es 2 por 3. 2 a la 3 en realidad es hacer 2 por 2 por 2. O sea, es multiplicar el 2 3 veces. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Y esto lo tienen que aprender bien, porque después pasa que hacen 2 a la 3 y ponen 6 como resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están haciendo 2 por 3. Y no, en realidad es hacer 2 por 2 por 2. ¿Está claro? Entonces, si yo hago 2 por 2 por 2, esto me da 8. ¿Sí? Porque hago 2 por 2, 4. 4 por 2 me da 8. ¿Está bien? Y ahí me quedaría resuelto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un medio elevado a la 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir la potencia para el 1 y para el 2 y después resuelvo cada potencia en forma individual. Y obtengo el resultado, la fracción que me pedí. ¿Entiende? Buenísimo. Bueno, me alegro, chicos. ¿Qué pasa con la radicación? Supongamos que yo tengo ahora la raíz de índice n también, porque esto es un caso general, de una fracción a b, y en la radicación, al igual que en el caso anterior de la potenciación, también se va a distribuir la raíz para el numerador y para el denominador. Entonces, la raíz de índice n de una fracción a b, a sobre b, se puede escribir como la raíz de índice n de a dividido o sobre la raíz de índice n de b. Que es lo mismo que hice acá con la potencia, ¿no? ¿Qué hice acá? Lo que distribuí ahora es la raíz. ¿Está bien? Entonces, veámoslo también con un ejemplo. A ver, supongamos que yo ahora tengo como ejemplo la raíz cuadrada de 9 cuartos. ¿Sí? Entonces, para resolver esto, lo que voy a hacer es, bueno, voy a distribuir la raíz tanto para el 9 como para el 4. Entonces, esto me va a quedar la raíz cuadrada de 9 sobre la raíz cuadrada de 4. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué hago? Resuelvo cada raíz cuadrada en forma individual. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? Recuerden que era pensar un número que multiplicado 2 veces me da 9. 3, muy bien. ¿Y la raíz cuadrada de 4? Me da 2. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y ahí queda resuelto la raíz. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, bárbaro. Simplemente con esta parte teórica que acabo de explicar, y que también se la subí en formato papel junto a la actividad, simplemente con esto van a poder hacer toda la actividad, ¿sí? Los puntos 1, 2 y 3, el 1 y el 2, por ejemplo, es resolver las siguientes potencias, resolver las siguientes raíces, ¿no? Entonces ahí lo que tienen que hacer es esto que estamos haciendo acá. En el punto 3 tienen que completar con el número que corresponda en cada caso, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo para que quede claro y que lo puedan hacer. Por ejemplo, a ver, supongamos que tienen la siguiente fracción, a ver, un tercio
y ahí dice elevado a, no se sabe, hay un cuadradito, ¿sí? Esto es igual a la fracción 1/243 avos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar cuál es la potencia que tengo que poner acá, de manera tal que al elevar el 1/3 a esa potencia me dé como resultado un 243 avos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo lo resuelvo como lo veníamos resolviendo recién, significa que ahora el 1/3 elevado a esa potencia que no conozco es lo mismo que yo haga 1 elevado a esa potencia que no conozco sobre 3 elevado a esa potencia que no conozco, ¿no? Porque acá, ¿qué hice? Fue distribuir esa potencia que no conozco para el numerador y el denominador. Y acá voy a tener que obtener esa fracción, 1 sobre 243. Entonces, a ver, díganme ustedes, el que se anime, ¿cuál sería esa potencia? A ver, ¿quién tiene un indicio? Fíjense, vamos a analizar por separado. A ver. Primero en el numerador. Fíjense que esto no me da demasiada información, ¿no? Porque 1 elevado a cualquier número me va a dar un 1. ¿Se entiende? Si yo pongo un 2, 1 al cuadrado me da 1. Si pongo un 3, 1 al cubo me da 1. Si pongo un 4, 1 a la cuarta me da 1. O sea que esto no me da demasiada información. Donde yo tengo que analizar en realidad es acá abajo, ¿sí? ¿Y cuál creen ustedes que sería la potencia que tengo que poner acá? De tal manera que al hacer 3 elevado a esa potencia me dé 243. A ver. Sin miedo, ¿eh? 5. Bueno, acá me dicen 5. Vamos a ver. Si yo hago 3 elevado a la 5, vamos a hacerlo acá. 3 elevado a la 5, tengo que hacer 3 por 5, ¿no? ¿Tengo que hacer 3 por 5? No. Claro, están atentos, muy bien. Los estaba probando. Lo que tengo que hacer, si tengo 3 a la 5, es hacer 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Y una vez que haga esto, resuelvo, ¿no? Hago 3 por 3 me da 9. 9 por 3 me da 27. 27 por 3 me da 81. Y 81 por 3, ¿cuánto me da? Ahí ya tengo que hacer la cuenta, ¿no? Hagámosla, a ver. 81 por 3. Pareciera que sí, ¿no? A ver, 3 por 1, 3. 8 por 3, 24. 240. Entonces llego a la conclusión que la potencia que yo tenía que agregar acá era el 5, ¿sí? Era el 5, ¿está bien? Y ahí quedaría resuelto. Eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio, ¿sí? Completar con el número que falta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, y el último punto dice resolver las siguientes potencias o raíces, ¿no? Y acá ya son ejercicios, por ejemplo, a ver, supongamos que ustedes tienen algo así, la raíz cuadrada de 1/2 más 9 cuartos menos 1/3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Para poder resolver esa raíz, yo tendría que encontrar el resultado que va dentro, en realidad, ¿no? Que tenga una suma y una resta de fracciones.
Entonces, hasta que yo no encuentre cuál es el resultado de esto, no puedo resolver esa raíz. ¿Está bien? Yo acá puse cualquier número, vamos a ver si me da. A ver. Pero no importa, si no me da, no hay problema. Porque la acabo de inventar para no poner el mismo ejercicio. ¿Entiende? Entonces, a ver. Por ejemplo, a ver. Déjenme pensar. Si yo acá tengo. Bueno, vamos a hacerla más chica para que efectivamente nos dé, ¿no? A ver. Por ejemplo, acá 4, 2, 2, y acá vamos a poner 14. Por ahí. Ahí. Bueno, supongamos esta, ¿no? Entonces, que la idea es la misma, ¿no? Resolver lo que está dentro de la raíz para encontrar el resultado y después aplicar la raíz cuadrada. Entonces, para hacer eso, la raíz la sigo escribiendo como está. Porque primero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a resolver esta suma que tengo adentro de la raíz, ¿sí? Entonces, bueno, busco un común denominador entre el 4 y el 2, que sería el 4, ¿no? Sería el 4. Entonces ahora hago, a ver, 4 dividido 2 me da 2, 2 por 1 me da 2. Más 4 dividido 4 me da 1, 1 por 14 me da 14. Bien. Bueno, ahora tengo que sumar los numeradores. Entonces esto me quedaría la raíz cuadrada de 2 más 14 me da 16 sobre 4. ¿Sí? Entonces ahora sí puedo resolver esa raíz. Porque ya encontré el resultado, que es una fracción, ¿no? Lo que está dentro. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, el procedimiento ¿cuál era? Distribuir esa raíz para el numerador y el denominador. Entonces ahora resuelvo cada raíz por forma separada, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? ¿Cuánto me da? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 16? Ah, perdón. 4, muy bien. Lo que pasa es que a veces los comentarios, yo estoy así, con la cabeza mirando para acá, para allá. Entonces a veces no los veo, les pido disculpas. Pero como estoy mirando el pizarrón, a veces lo del chat no lo puedo ver. Entonces, bien, 4. Y la raíz cuadrada de 4 me da 2. ¿Sí? Y ahí encontré el resultado. Finalmente, lo que puedo hacer es simplificar, ¿no? El 4 con el 2 se puede simplificar. Si divido por 2, hago 4 dividido 2 me da 2 y 2 dividido 2 me da 1. Llego a la conclusión que el resultado final va a ser 2, porque podría poner 2 sobre 1 también. Pero el 1, cuando uno representa una fracción, el 1 en el denominador no tiene demasiado sentido ponerlo o no ponerlo. ¿Está bien? Por lo general, cuando es un 1 en el denominador, no se pone, porque es como si fuese imaginario. ¿Se entiende? Y de esta manera tendrían que resolver el último ejercicio. Bueno, ¿alguna duda, chicos, que les haya quedado? Bueno, bárbaro, perfecto. Igual, ya les voy anticipando, no sé si ya le informaron, que la semana que viene, el miércoles que viene, tenemos nuevamente clases, que sería la primera de las de noviembre, ¿sí? Así que vamos a retomar con este tema y ya con la actividad hecha, ¿está bien? Ahí ya les puse la fecha de entrega para el jueves, si no me equivoco, de la semana que viene, así que, bueno, cualquier duda que surja me preguntan, ¿está bien? Bueno, les mando un abrazo a todos, saludos a sus familias, ¿sí? Cualquier duda me preguntan, ¿sí? Abrazo, chicos. Chau, chau, cariños.